Bienvenidos, vamos a realizar este video que se llama Aprende 4 pasos básicos para iniciar en electricidad. Mi nombre es Miguel Rojas, soy ingeniero electricista. Este video va a ser para personas que quieren aprender sobre generación de electricidad, los símbolos eléctricos, tanto utilizados como para electrónica y instalaciones residenciales. Como paso 3 vamos a aprender acerca de la ley de Ohm y ley de Watt. Y como paso 4 tendremos un solo circuito serie aplicándole sus fórmulas, sus leyes en un ejercicio. El primer paso a aprender es la generación de electricidad. El generador eléctrico es una máquina que al girar mecánicamente el eje puede producir electricidad. Entre sus partes más importantes tenemos el rotor, que es el que gira, y el estator, que es la parte estática de la máquina. El rotor es movido por una polea, que a su vez está ligada a un eje que se moverá a causa generalmente de una fuente de energía natural, como lo vemos en este ejemplo, del agua. Puede ser vapor. La salida de electricidad es por la parte estática de la máquina, o sea, del generador. Y el voltaje que se genera es utilizado para la carga que se conecte, en este ejemplo, un bombillo. Como mencioné anteriormente, un rotor con un electroimán gira dentro de una carcasa que contiene dos o más arrollados de alambre que se encargan de captar el magnetismo para producir una corriente eléctrica y puede ser utilizada en las cargas. Vamos a ver el proceso de la generación eléctrica hasta el consumo de industria o vivienda. Lo primero que tenemos es una estación de generación, obviamente con un generador como el que acabamos de ver, impulsado por algún tipo de energía. Puede ser térmica, puede ser nuclear, puede ser eólica, puede ser del agua. Como vemos el funcionamiento del generador, él producirá un voltaje, pero ese voltaje pasará por un transformador de potencia elevador, no irá directamente a la carga. El transformador nos ayudará a la transmisión de esa energía hasta las industrias y nuestras residencias por medio de torres que son bastante altas, ¿verdad?, para evitar los accidentes, y llegan hasta donde va a ser consumida, donde existe otro transformador de potencia que bajará ese voltaje que está recibiendo, que viene en color azul en la imagen, lo bajará a un voltaje para líneas de baja potencia o de bajo voltaje que van a ser utilizadas para la industria, que son las líneas que ya tenemos en los postes de electricidad en nuestras calles, ¿verdad? Los postes que todos conocemos. Esas son líneas de baja tensión, bueno, media tensión más bien,
Y para baja tensión, para las viviendas, se utiliza otro transformador, ya no de potencia, ya no tan grande como estos de acá, sino más pequeños, que se utiliza para darle energía a nuestras viviendas. Veamos otro ejemplo. Aquí observamos la fuente de generación, transformador de potencia elevador, torres de distribución, transformador de potencia de baja tensión, líneas para la industria, para ser utilizadas en la industria, y otro transformador para las líneas utilizadas en vivienda. Veamos ahora qué es un transformador. El transformador, como les mencioné, hay de dos tipos. Está el transformador de potencia, que para referenciarlo con una persona tendremos este recuadro azul que nos va a representar una persona. Entonces veamos la magnitud de este tipo de transformador. Estos son utilizados, acá entra la alta tensión y por los otros sale baja tensión. En el caso del transformador de los postes que tenemos en nuestras calles, sería de este tipo. Un transformador tipo tarro, se le conoce así, con sus tres salidas. Un transformador ya de baja tensión, porque esas tres salidas son las que llegan los cables hacia nuestras casas. Veamos un poco más lo que es las líneas de media y baja tensión. Entonces, después del transformador de potencia de baja, salen estos cables que sería media tensión y ya están en los postes que nosotros habitualmente tenemos en las calles. Generalmente están bien separadas entre ellas, y en la parte más alta del poste de electricidad. De esas líneas se toman un cablecito para llevar a cada transformador y poder llevar el voltaje a nuestros hogares. Entonces las salidas de este transformador se convierten en un pentagrama, lo que llamamos pentagrama, que son los tres cablecitos no tan separados que vienen en los postes de electricidad y están ubicados debajo del transformador. O sea, debajo del transformador tenemos líneas residenciales de baja y arriba del transformador líneas residenciales de alta. Y básicamente esta es la cometida, que todas nuestras casas tienen tres cables de entrada. Para finalizar con este tipo de generación de corriente alterna, tenemos su símbolo, que se representa por un círculo y una S como acostada. Esta S acostada lo que se llama tiene nombre de onda senoidal. Esa onda senoidal aquí la vemos en 1, 2 y 3 veces. Va variando un ciclo positivo y uno negativo en el eje del voltaje y cortando el eje del tiempo. El eje del tiempo es el que nos corta el ciclo positivo y el ciclo negativo. El inventor de este tipo de energía es Nikola Tesla. Muy bien, hasta acá vemos lo que es energía de corriente alterna. En otros videos se puede profundizar más sobre algún otro tema, y por ahora vamos a ver lo que es generación de corriente directa.
El dínamo es el nombre que se le da a la máquina generadora de corriente directa. Al igual que el generador, tiene su rotor interno, que es el que gira, y su estator, la carcasa o la parte que no gira, la parte estática. Hace unos años se utilizaban dínamos pegados en las ruedas de la bicicleta para generar iluminación. La rueda de la bicicleta se engranaba con el rotor del dínamo y al iniciar el movimiento de las ruedas nos generaba una iluminación que iba a depender del movimiento. Si girábamos muy despacio o andábamos muy despacio, la luz iba a ser muy tenue. Entre más rápido giraba uno la bicicleta, más iluminación se producía a la hora de ver la iluminación. Ahora, como vemos en esta imagen, el dínamo está representado por un imán en la parte estática, y en la parte que gira o rotor tenemos el cable que recogerá el magnetismo para ser llevado hacia las cargas. El dínamo tiene una corriente eléctrica en un solo sentido. ¿Okay? Esa es una característica de la corriente directa. Otra forma de generar corriente directa es por medio de la batería. Igual tiene un solo sentido la circulación de la intensidad, y la diferencia del dínamo es que esto es energía producida por químicos. Okay. Y por último, el símbolo para esta energía, para identificarla, va a ser dos líneas horizontales, una continua y una discontinua. En la parte de señal o referenciada al eje de voltaje y al eje del tiempo, va a ser una línea constante o directa, por eso lleva ese mismo nombre. Con respecto y horizontal, paralela con respecto al eje del tiempo. El inventor fue Thomas Alva Edison. Y por acá vamos a dejar lo que es el estudio de la corriente directa y la corriente alterna. Vamos a ver que estas dos corrientes se unen para formar una fuente de poder. Entonces, ¿qué es una fuente de poder? ¿Y por qué existen las fuentes de poder? ¿O cuál es la diferencia entre AC, corriente alterna, corriente directa, y esta fuente de poder? ¿O en qué se relaciona? Esas son preguntas que las dejamos ahí y ahorita hallaremos su respuesta. Bueno, la fuente de poder básicamente es un tipo de dispositivo o máquina cuya principal función es transformar la energía. ¿Okay? Entonces ya ahí estamos oyendo que transforma la energía. ¿Cuál energía? Las que acabamos de ver. La corriente alterna se va a transformar en corriente directa. Esa es la principal función de las fuentes de poder. ¿Qué tienen fuentes de poder? Todos los dispositivos electrónicos, televisores, celulares, impresoras, radios, juegos de PlayStation,
computadoras, proyectores, muchas cosas que son enchufadas a 120 voltios tienen una fuente de poder. ¿Ok? Hay que saber diferenciar cuando algo tiene electrónica y cuando algo no tiene electrónica, porque todo lo que usa electricidad lo conectamos a este tipo de enchufe. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es electrónico o algo no es electrónico? Bueno, aquí tenemos estos ejemplos. Con la experiencia se van dando cuenta que es electrónico y que no. ¿Okay? Ahora vamos a ver quién hace ese paso de corriente de AC a DC para ser utilizada en los dispositivos electrónicos. El encargado de eso es el rectificador de onda. Entonces, todas las fuentes de poder tienen un rectificador de onda. ¿Cómo funciona un rectificador de onda? Bueno, básicamente toma los ciclos que tiene la corriente alterna, los pasa por diodos rectificadores y la función de estos diodos rectificadores es rectificar solo los ciclos positivos. Este es el primer paso que tiene una fuente de poder, un rectificador de onda. Las fuentes de poder tienen decenas de componentes. Entonces es todo un tema grande, es un tema de electrónica. Y por ahora solo vamos a ver el principio de las fuentes de poder. Entonces acá tenemos una fuente de poder ya un poco más completa. La diferencia acá es que tenemos un voltaje de entrada, ¿verdad? Ya no nos pusieron las onditas, sino que nos pusieron un voltaje 240. Un transformador, que ya sabemos que es un transformador, lo vimos en transformadores de potencia y los transformadores de baja, y también hay transformadores en electrónica. Entonces tenemos los transformadores. ¿Qué es lo que hace? 220 voltios de corriente alterna VAC y los baja a 9 voltios de corriente alterna. ¿Okay? Estamos bajando un porcentaje bastante alto de voltaje, ¿verdad? Este voltaje bajo, ya no peligroso para las personas, es llevado al rectificador y estos 9 voltios cargan a este otro componente que se llama capacitor, que es la función es almacenar esos 9 voltios y hasta un poco más. Por eso dice acá 12 voltios de corriente continua. ¿Okay? Básicamente esto es una fuente de poder. Eso es lo que convierte la corriente que hay en los enchufes a la corriente de la batería que usa nuestro celular, por ejemplo, o a la electrónica que tiene una impresora, ¿verdad? O a la batería que tiene nuestra tablet, o inclusive nuestras computadoras de escritorio tienen este tipo de fuente de poder. Y los cargadores de laptop también. Si logramos abrir un cargador de laptop, vamos a encontrar que el cable del enchufe nos va a llevar a un transformador, un cuadro de diodos, un transformador y decenas de componentes más que hay en una fuente de poder, que por el video lo vamos a dejar acá porque si no se hace mucho más largo y podríamos ver esos en otro video. Entonces acá ya tenemos claro que hay dos corrientes eléctricas y que hay una fuente de poder que nos ayuda a hacer el paso de una corriente alterna a una corriente directa.
iniciemos con los símbolos eléctricos. Como vimos anteriormente en el diagrama, ese diagrama tenía símbolos, tenía diodos, tenía transformador, tenía un capacitor. Esos son símbolos, son los que nos ayudan a leer, interpretar o dibujar circuitos. Obviamente, si el circuito no está hecho, pues nos va a ayudar a diseñar o dibujar el circuito. Si está hecho, nos va a enseñar a interpretarlo, leerlo o utilizarlo para algún tipo de reparación o construcción de un dispositivo. Entonces iniciamos con el paso 2, que se debe aprender en electricidad, que serían los símbolos de corriente directa y corriente alterna. Empecemos con los de corriente directa. Los símbolos de corriente directa se dividen en fuentes de energía, switch o interruptores y cargas. Básicamente son los tres tipos de símbolos que tiene o se utilizan en electrónica para un circuito elemental. Acá tenemos representado una batería. Todos conocemos una batería, entonces ese va a ser el símbolo. Un riel de voltaje va haciendo la misma función que la batería, solo que el símbolo es diferente. Y el voltaje variable, que viene siendo la función de una batería, o sea, entregar energía, solamente que se puede variar ese voltaje. O sea, yo lo puedo subir de 0 a 5 o de 0 a 20 dependiendo de la capacidad de esa fuente variable. Entonces, como dijimos, las fuentes generadoras entregan energía y tenemos los tres ejemplos representados. La batería entregando energía al motor, el riel de voltaje de 9 voltios entregando energía a un bombillo, y la fuente variable que habíamos visto en 5 voltios ahora está en 3.5 entregando muy poco voltaje, por eso la bombilla no alumbra bien. Entonces, como mencionamos, tenemos las fuentes que serían estas tres, las principales. Ahora tenemos que controlar el encendido y el apagado de esas fuentes. Para eso tenemos los switch y vamos a estudiar algunos. El SPT significa solo un polo, un tiro. Este tipo de interruptor representa el interruptor que usamos diariamente. ¿En dónde? Bueno, en el apagar o encender un coffee maker, vamos a ver, en apagar y encender una bombilla, ¿verdad? A nivel de electrónica, los televisores a veces tienen ahí un interruptor que apaga la fuente, pues este es el tipo de símbolo que se utiliza. Vamos a estudiar el abierto y el pulsador cerrado. Entonces, ¿qué son los pulsadores? Bueno, todos sabemos que o hemos visto este tipo, o si no lo han visto, este tipo de pulsadores se encuentran en los televisores. Todo botón de volumen, cambio de canales, inclusive el de encendido y el apagado, cuenta con este tipo de botonera. Internamente no lo vemos, lo que vemos es externamente solo vemos el plastiquito, pero internamente hay una placa electrónica con ese tipo de dispositivos. Este otro es un pulsador diferente, hay de muchas variantes, y están estos de botoneras de motor. Entonces analicemos el pulsador abierto. En este circuito, como dice el nombre, está abierto, no permite el paso de la corriente. El cerrado, como está cerrado, permite el paso de la corriente. Si yo pulso en cerrado, la bombilla se apagará.
En el momento en que yo suelto, la bombilla volverá a encender. Caso contrario acá, pulso, enciende la bombilla, suelto, se apaga la bombilla. En el caso de los motores, pulso este de color verde, que significa abierto, y encendería el motor. Pero qué raro, uno pulsa y suelta y el motor sigue funcionando. Bueno, eso es porque tiene otro sistema de enclavamiento o de memoria, que como dice la palabra, memoriza que esto fue actuado y permanece la corriente pasando paralelamente al pulsador y mantiene el motor encendido. Y el cerrado no tiene ningún engaño, básicamente es apretarlo y cortará la electricidad. Básicamente corta la electricidad que está pasando por el paralelo de este pulsador y el motor se detendrá. Bien, otro interruptor que vamos a estudiar es el de dos polos, solo un tiro. Eso es lo que significan estas iniciales. Dos polos significa que tiene dos entradas. Vamos a analizar el caso de la cuchilla, que tal vez algunos ya la hemos visto bastante. Y esta tiene dos entradas por la parte de aquí arriba y alimentan las dos de abajo por medio de esta lámina de cobre. Si yo jalo esta palanca, esta lámina llega a esta posición y deja de tener contacto. Eso es lo que hace este tipo de interruptor. Abre y cierra los dos contactos al mismo tiempo. Acá lo vemos ejemplificado con dos fuentes, una de riel, una de batería, con sus cargas de bombilla y motor. Ejemplo de este interruptor no es en electrónica, es en electricidad residencial y tiene otros mecanismos, pero podemos decir que es parecido. Es el breaker de dos polos, ¿verdad? Que es básicamente el sustituto en la parte eléctrica residencial de lo que son las cuchillas eléctricas. Este, por ejemplo, es de marca Squardy y aunque solo tiene una palanquita, tiene sus dos polos de entrada y sus dos polos de salida. La entrada la hace por detrás con un enchufable a las barras de un tablero y las salidas saldrían por los tornillos de acá abajo. Bueno, esos serían los interruptores que nos controlan las fuentes generadoras de electricidad. Ahora veamos lo que son las cargas. Quienes consumen esa energía son, en este caso, la iluminación. Tenemos tres símbolos: el LED, la señal, lámpara de señal y lámpara de filamento. Entonces estudiamos el LED. Como su nombre lo dice, en inglés es diodo emisor de luz. Es una luminaria de bajo consumo. Aproximadamente consume entre 2 y 3 voltios. Siempre, en la mayoría de veces, lo vemos acompañado de resistencias, porque nuestras fuentes de voltaje generalmente son de 5 o 12 voltios. Entonces yo pongo 12 voltios aquí, la resistencia me regula los 2 voltios que él ocupa para que no se queme. Entonces eso es lo que siempre vamos a ver, acompañado de resistencias. Luego tienen polaridad. Esto quiere decir que como la batería tiene positivo y negativo, también debe ser colocada correctamente en el diodo. La parte grande se puede identificar como negativa y la delgada como positiva. Aquí vemos en este que es una sola parte grande, un negativo para 3 positivos.
son muy utilizados ahora en los bombillos, ¿verdad? Como hemos estudiado, veamos aquí los 4 diodos. El bombillo se conecta a 120, que es lo que tiene un plafón. Entonces tiene que haber una parte electrónica, como hemos estudiado, una fuente de poder para transformar esos 120 y los convierta a 2 voltios para que trabajen los LEDs. He visto muchas reparaciones de este tipo de bombillas donde generalmente cuando se queman es solamente un LED. Entonces le hacen un puentecito acá con un cable o buscan otro LED y lo conectan. Y con eso llegan a la reparación. Ahora el símbolo es un triangulito con una rayita y 2 flechitas suponiendo iluminación. Veamos este ejemplo de los LEDs con 5 voltios. Tenemos uno de color verde y uno amarillo. Diferencias: el verde no alumbra o alumbra muy poco. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia de 350. Al ser una resistencia de 350 y esta de 100, la de 350 no permite o regula mucho el voltaje y no permite que el bombillo encienda. La de 100 sí regula muy bien el voltaje para este tipo de bombillo o de LED. Eso con 5 voltios. Con 9 voltios y 350 de resistencia, vemos que el bombillo sí alumbra bien. ¿Okay? Entonces tenemos una relación entre voltaje y resistencia. Una relación que se llama ley de Ohm, que después, más adelante, como paso 3, se estudiará en este video. El símbolo de la lámpara incandescente, ¿verdad? O lámpara de filamento. Y otras cargas que, bueno, no estudiaremos en este video porque son bastante amplias en explicación, como el motor, el resistor y el booster. Entonces tenemos como conclusión: todos los símbolos vistos se utilizan para circuitos electrónicos. Ahora estudiaremos los que se utilizan para planos eléctricos y viviendas. O sea, todos estos símbolos que acabamos de ver, muy probablemente no los vamos a ver en un plano de vivienda. Son totalmente diferentes, son otras aplicaciones. Entonces, visto los de corriente directa que son utilizados en electrónica, veamos los de corriente alterna que son utilizados para planos eléctricos. Los símbolos de corriente alterna, pues hay un estándar de ellos en algunos libros, pero a nivel de plano eléctrico lo que nos vamos a encontrar en el campo son tablas, obviamente con sus símbolos y una pequeña descripción de ellos, tanto de lo que son, lo que significa cada símbolo, como su instalación, como altura, su modelo, su voltaje de operación, su amperaje de operación, etcétera. Veamos esa tabla y veamos los símbolos que son utilizados por un electricista para poder interpretar los planos eléctricos y para poder construir los circuitos que se necesitan en esa vivienda. Cada símbolo tiene su significado, características, especificaciones de montaje, y voy a leer textualmente que dice cada uno para ir identificándolos.
El círculo con un punto en el centro va a ser una salida en el cielo para lámpara LED halógena o fluorescente compacto. Modelo a escoger, o sea, nos están dando la opción de escoger el modelo y dice que el máximo de watts es de 75 y que son a 120. Entonces, este voltaje lo vamos a encontrar siempre en todas, entonces no lo voy a repetir. Es 120 generalmente para las salidas monofásicas, bueno, normales, y las salidas especiales 240 voltios. El símbolo de una S puede traer letras, puede traer un 3, puede traer un 4. Son de interruptores sencillos. Interruptor doble en el caso del que tiene A y B. 4 vías el que tiene 4 o 3 vías el que tiene un 3. ¿Ven? Aquí viene otra vez el 120. Dice que puede ser de 15 amperios. Y una característica importante es la altura. Dice que se debe poner a altura 1.20 sobre el nivel del piso terminado. Esto no lo voy a leer más porque hay, prácticamente todas dicen 1.20 o 0.30, como en el caso del toma doble polarizado, que es este círculo con dos rayitas, que también el toma corriente puede estar a unos 75 metros de altura cuando se usa para televisores, a 1.20 cuando está sobre muebles, ¿verdad? Según la zona donde se ubique. Entonces, si usted tiene un toma corriente en la cocina y hay un mueble, pues ya sabe que va a 1.20. Si le tiene una salida de televisión a la par, pues ya sabe que va a 1.75 ese toma. Ese mismo toma, pero con las rayitas sombreadas, va a ser GFCI para zonas húmedas, como el baño, la pila, el cuarto de pilas, los fregaderos, llevarían este tipo de toma. La línea en forma de ángulo de 90 va a ser tubo conduit PVC por cielo raso para los circuitos y va a indicar su número de cables por medio de las rayitas. El conductor, este otro tipo de símbolo, perdón, de un ángulo de 90 con rayas intermitentes, es un conduit PVC, un tubo con 3 cables por el piso o las paredes. Las tuberías pueden ir por cielo raso o por el piso. Esto nos identifica iluminación. Bueno, si hay cielo raso y está esto, va por el cielo. Ok, puede ser que hay algún circuito de iluminación que vaya por el piso. Entonces nos los pondrían con este tipo de símbolo. Si ponen símbolos de medio círculo, igual con las líneas discontinuas, es una tubería conduit PVC para luces del mismo circuito. O sea, el circuito de iluminación se hace con medios círculos de rayas intermitentes. El tubo fluorescente, un rectángulo. La salida especial para secadora o cocina, círculo con un triangulito. Las rayas horizontales disminuidas es la tierra. Eso se ve en otro video porque es el diagrama unifilar que traen los planos. El triángulo con una rayita es la salida de teléfono. El círculo con kWh está en el diagrama unifilar, es para el medidor de energía. El rectángulo con una palanquita es para el interruptor principal y el rectángulo sombreado es un tablero de distribución eléctrica. Entonces, vamos a estudiar ahora un poco algunos símbolos de esta tabla. Empezamos con
el apagador sencillo, todos lo usamos diariamente. Y entre sus especificaciones de montaje podemos encontrar este tipo de apagador de 3 tornillos. Cuando tenemos 3 tornillos quiere decir que el dispositivo tiene puesta a tierra. Generalmente tiene un tornillo de color verde, pues entonces ahí colocaremos el cable color verde. El cable de fase lo podemos colocar en cualquiera de estos 2 tornillos. Yo lo estoy colocando en el de arriba. Y el otro tornillo sería la salida, el retorno, como se llama, hacia la bombilla. El retorno lo estoy poniendo con una flecha de color azul. Esto es por un código de colores que se debe utilizar, porque estos 2 cables van a llegar a la misma caja rectangular, octogonal, perdón, o cuadrada. Y después no vamos a saber cuál es el fase y cuál es el que tengo que conectar a la bombilla. Okay. Entre la instalación del cable se debe de girar sobre el tornillo 2/3 partes o 2/3 de vuelta alrededor del tornillo. Y si tienen orificios traseros, se puede introducir directamente el cable pelándolo 0,7 pulgadas. Tenemos el apagador doble. Es utilizado cuando tenemos 2 circuitos de iluminación, una sala muy grande, o queremos controlar la sala y el corredor. Entonces tenemos ese tipo de apagador con el mismo principio, una entrada en rojo y 2 salidas en azul. Otro símbolo que estudiamos es el GFCI, el interruptor para zonas toma corriente para zonas húmedas. Los conductores en tubería PVC por el piso, y la puesta a tierra, que es básicamente una varilla para aterrizar nuestro conductor puesto a tierra en la cometida, o en este caso es de un tablero, que se considera el tablero en un edificio separado. Entonces, por ser ese edificio separado, se debe poner una puesta a tierra para ese edificio. Concluimos con los símbolos de corriente alterna que son utilizados para diseñar los planos de vivienda. Bien, como tercer paso para entender un poco de electricidad es saber la ley de Ohm y Watt. Para eso debemos de tener un poco de conocimiento sobre fracciones, y por eso vamos a hacer un pequeño diagnóstico de lo que es una fracción y cómo encontrarla, cómo pasar una fracción a número. Lo primero es que la fracción tiene un numerador y un denominador. Vamos a encontrar el valor o pasar de fracción a número. Y también vamos a ver qué es este valor de esta K. Bueno, iniciamos con esta fracción, que simplemente se lee o 10 entre 2, que es una división. Básicamente nos da 5. He puesto el valor de X ahí como para ir familiarizándonos, que la X después tenemos que encontrarla. En este caso está despejada la X. La fracción en este caso se leería X igual a un medio, básicamente. Entonces lo que estamos haciendo es averiguar el valor de X. X igual a un medio es lo mismo que X igual a 0,5. O sea, se leería un medio es igual a X, que es igual a 0,5.
En este otro ejemplo, un veinteavo es igual a x, que es igual a 0,05. Y por último tenemos el de la k. ¿Qué significa la k? Bueno, la k es un prefijo que vale 1000. Eso hay que tenerlo claro, porque muchos ejercicios en electricidad vienen con los prefijos eléctricos, que se estudiarán en otro video. Acá podemos ver que si la k vale 1000, 1000 entre 2 es igual a x y x es igual a 500. Bien, ahora aquí la x la teníamos despejada. Vamos a ver cuando la x ya no está despejada. Tenemos la x en el numerador y tenemos que dejarla solita. Entonces, para dejarla solita, quitemos el 2, pasémoslo a la par del 10. El 2 está en el denominador, dividiendo, va a pasar con el 10 a multiplicar y la x queda solita con su valor de 20. Ok, volvamos a ver el mismo ejemplo la vez pasada que teníamos x despejada, pero ahora la tenemos en este ejemplo en el denominador. Al estar en el denominador va a pasar a multiplicar el 2 y el 2 ahora pasa a la fracción para que quede solita, dando como resultado una fracción de 10 entre 2 igual a 5. Entonces la x quedó solita. Puede ser que la x tenga un número sumando. Entonces si está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar. Entonces 5 menos 3 es igual a 3. X igual a 3. Si está restando un número a la x, lo pasamos al otro lado a sumar, dando como resultado x igual a 7. Veamos este otro ejemplo. X es igual a 2. Perdón, x entre 2 es igual a 10. Damos unos segundos para que piensen o traten de resolverlo. El 2 que estaba en el denominador pasa a multiplicar. Eso es todo. La x queda en el numerador y nos da el resultado x igual a 20. Otro ejemplo. ¿Cómo resolveríamos este? La x está multiplicando con el 2. Si tengo un número multiplicando a la x, lo paso al otro lado a dividir. 12 entre 2, x igual a 6. Este otro ejemplo, ¿cómo lo haríamos? La x pasa al 10 a multiplicarlo y el 10 pasa donde estaba la x, quedando 2 décimos igual a x. X igual a 0,2. Bien. Entre los cálculos mínimos para iniciar en electricidad vamos a tener este tipo de ecuaciones. Y pues pasemos entonces al paso 3,
que era la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm, básicamente, ven que aquí tenemos la X, que sería Ohm, y teníamos un valor que sería en voltaje y otro valor que sería en amperios. Básicamente esa es la ley de Ohm, es una ecuación. Pero primero estudiamos quién es volta, quién es ampere y quién es ohm. Bueno, Volta fue un físico y químico de nacionalidad italiana y creó la batería. Por eso la batería tiene su unidad de medida en voltaje. Ampere también fue físico y matemático, nacionalidad francesa, y descubrió el magnetismo. Ohm fue un físico matemático alemán que descubre que si tiene voltaje en un circuito y tiene amperaje, se encuentra la resistencia de ese circuito. En base a ese descubrimiento, se utiliza su apellido para inmortalizar su nombre en la ley. Por eso se llama ley de Ohm, porque él la descubrió. Y básicamente, como vemos en esta imagen, Ohm regula los amperios que volta o el voltaje quiere llevar al circuito. Y como vimos, hay una ecuación que todavía no la hemos estudiado, solo estamos viendo quiénes son los personajes y vamos a ver también un poco más de teoría acerca de cada uno de estos personajes o de estas magnitudes eléctricas. Empecemos con el voltaje, también llamado diferencial de potencial y tensión. Tanto su magnitud como su unidad de medida se representan con una V, o más bien su magnitud es el voltio y su unidad de medida también es el voltio. La intensidad eléctrica de Ampere es un flujo también de electrones y se le conoce como corriente eléctrica. Su magnitud es la intensidad, que se representa con una I, y la unidad de medida, o sea, todo número que se esté referenciando a intensidad tiene que llevar una A de amperio. La resistencia es la oposición al flujo de electrones de Ampere. Su magnitud es de nombre resistencia y la unidad de medida es el ohmio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los números que sean resistencia tienen que llevar este símbolo. Veamos los ejemplos. ¿Cómo se leería esos números? Doy un momento para que piensen. $10 ohmios se leería el primer número. 10 voltios se leería el segundo número. Y 10 amperios se leería el tercer número. Eso es lo que estamos viendo acá son las unidades de medida. Esa unidad de medida es lo que diferencia cada número. Ahora, la magnitud, resistencia,
pero el número trae ohmios. Magnitud, voltaje, y el número trae una V, es igual, ahí no afecta. Intensidad es la magnitud, pero se mide en amperios. Entonces tenemos cosas diferentes, magnitudes y unidades de medida. Veamos este otro ejemplo. Este se leería 50 ohmios, 20 voltios y 10 amperios. Tenemos ahora un circuito elemental. Observemos las magnitudes que se representan en ese circuito elemental que acabamos de decir, ¿verdad? El voltaje, la resistencia y la intensidad. Veamos que el voltaje se representa con un más y un menos, la intensidad con una flechita y la resistencia como con una línea curviada, ¿verdad? O con curvas. Entonces ahora podemos analizar la ley de Ohm, ya entendiendo que el voltaje se representa, su unidad de medida es una V, que la intensidad o corriente, su unidad de medida es un amperio, y la resistencia, su unidad de medida es el ohmio. Repasemos también lo que era una fracción o entre i. Este triángulo se utiliza para el aprendizaje de las ecuaciones que salen de aquí. Entonces v entre i, como podemos ver, es como una fracción, ¿verdad? Aquí vemos la línea de la fracción. V entre r también es una fracción. En este ejemplo ponen dos puntitos que significan fracción, y voltaje es una multiplicación de la i por la r. Veamos este otro ejemplo. Este otro ejemplo nos dice que el voltaje, si lo encierro en un círculo, me quedan la i y la r multiplicando. La i, si la encierro en un círculo, me queda una fracción de v entre r, y la r, si la encierro en un círculo, me queda una fracción de v entre i. Básicamente eso es la ley de Ohm. Entonces, como recomendación, se va haciendo un formulario para no olvidar las fórmulas y tenerlas a mano para aplicarlas en cualquier momento. La ley de Watt viene siendo parecida a la ley de Ohm, solamente que salió Ohm y entró Watt. Tenemos los otros dos personajes conocidos, Ampere y Volta. ¿Qué descubrió Watt? Que si multiplico volta y amperios, obtengo watts. ¿Qué descubrió Ohm? Que si dividía volta y amperios, obtenía resistencia. Entonces básicamente la ley de Watt viene siendo un mismo triángulo que, si encerramos la P, nos da una multiplicación de V por B, V. Si encerramos la I, nos da una fracción de P entre V. Si encerramos la V, nos da una fracción de P entre I. Nuestro formulario queda de esta forma. 6 fórmulas, pero tenemos 4 magnitudes nada más. Resistencia de ohm, potencia de watts, voltios de volta, tenemos 2 fórmulas, y intensidad de ampere tenemos 2 fórmulas. Entonces son solo 4 magnitudes que podemos encontrar. Bien, otra vez vamos al circuito elemental. Como vimos, ya tenemos resistencia, intensidad y voltaje. Esas tres tienen que existir para que haya un circuito elemental. Pero ¿qué pasa cuando agregamos más de 3 resistencias? O sea, esto era la batería que habíamos visto, esto era una bombilla, pero ¿qué pasa si hay otra bombilla y otra y otra y otra y otra y un montón de bombillas? Pues las fórmulas que acabamos de ver se aplicarían para cada bombilla.
Entonces tenemos el ejemplo de que si hay dos bombillas, tengo dos resistencias, R1, R2, y una resistencia total. Tengo un V1 y un V2 y un VAB, y tengo una intensidad. O sea, entre más bombillas tenga el circuito, más magnitudes voy a ir agregando al circuito, o se van a ir agregando al circuito. Vamos a estudiar primero con una bombilla, o sea, este circuito elemental. Básicamente, el ejercicio dice así: un televisor que se conecta a un enchufe de 120 voltios indica en su placa de características que su potencia es de 60 watts. Encuentre sus amperios y su potencia. Entonces tenemos un planteo donde colocamos los valores que nos da el ejercicio y las fórmulas que podemos usar. Entonces, si vemos en el circuito elemental, nos están dando el voltaje y el televisor, que es una carga. No nos dieron su resistencia, pero nos dieron su potencia. Entonces, como no nos dieron la resistencia, pues tenemos que encontrarla. Tenemos voltaje y potencia, entonces tenemos dos fórmulas de la intensidad, que es lo primero que vamos a encontrar, pero esta ocupa resistencia, esta intensidad, entonces no lo podemos usar porque no la tenemos. Vamos a usar esta que está acá. En la parte de operaciones ponemos la fórmula, ponemos los valores que nos dieron, o sustituimos la potencia 600, el voltaje 120, hacemos la fracción y nos da 5 amperios como respuesta. Esos 5 amperios ya los puedo utilizar para esta fórmula, porque me piden voltaje, que son 120, y la intensidad, que la acabamos de encontrar, que son 5 amperios. Entonces tenemos una fracción de 120 entre 5, lo que nos da 12 ohmios. En conclusión, la ley de Ohm y Watt nos entregan 6 fórmulas para encontrar magnitudes en los circuitos, ya sean elementales, como el que acabamos de ver, muy sencillo, 2 fórmulas y listo, o cuando tenemos más cargas, que es el paso 4, aprender el ejercicio serie. Entonces, el ejercicio serie lo que nos va a indicar es que tiene una configuración especial. El circuito serie, su configuración difiere de la de paralelo. O sea, quiere decir que paralelo es otro tipo de circuito que no estudiamos en este video, pero que existe, y también la configuración mixta. ¿Okay? Por el momento estudiaremos el serie. Entonces tenemos este diagrama de circuito serie. Vamos a ver qué viene en este diagrama. Tenemos la intensidad, la R1, la R2, R3, V1, V2, V3, VAB. Unos puntos para referenciar cada parte del circuito, y nos entrega 3 reglas importantes. Aparte, bueno, de lo que ya sabemos de la ley de Ohm, que debemos aplicarla para estas fórmulas. Entonces tenemos que todas estas fórmulas de aquí arriba están acá. Algunas, como vimos en el ejercicio elemental, me van a dar los datos, y las otras las voy a tener que encontrar con la ley de Ohm o con estas 3 reglas. La regla 1 dice que la intensidad es igual a I1 más I2 más I3. O sea, la intensidad pasa de A hasta B. O sea, que la intensidad de I3 es igual a la de I1. O sea, la intensidad de la R1 es igual a la R2 y es igual a la R3. La intensidad de la R3 es igual a la de R2. Aquí hay un error en la fórmula. Esto no es un más, es un igual. ¿Okay? Esto tengo que corregirlo. La regla 2 es resistencia total. Si se suman, las resistencias si se suman. O sea, tengo que sumar R1, R2 y R3. Es una regla de este circuito.
y los voltajes también se suman. V1, V2 y V3. La suma de los tres es VAB. Eso es lo que dicen esas reglas. Okay, para finalizar el video, ¿verdad? Con los 4 pasos, con este ya sería el último. Hagamos un ejercicio para ver estas fórmulas aplicadas. Acá tenemos el ejercicio. Tenemos la regla 1, la regla 2, la regla 3. Colocamos la ley de Ohm. Y con esas fórmulas ya podemos resolver el ejercicio. Antes nos tienen que dar algunos valores. En este caso nos dan 2 amperios, 10 ohmios, 20 y 30 ohmios. Nos dan 3 resistencias y una intensidad. ¿Qué debemos encontrar? La R total, V1, V2, V3 y VAB. Dejo unos segunditos para ver si logran captar cuál fórmula utilizamos para encontrar la V. Bueno, aquí está hasta con colores. La V1 puedo encontrarla con la tercera regla, VAB igual a V1 más V2 más V3, pero ocupo V2, V3 y VAB y no los tengo. Entonces esto no la puedo usar. Me voy a la ley de Ohm y dice que es I por R. Bueno, antes también pude haber encontrado la RT. ¿Cómo la encuentro? RT es la suma de R1 más R2 más R3. Entonces R3 sale automáticamente sumando estos tres valores. Bien, ahora sí vamos a V1. Ponemos la formulita I por R1 y luego sustituimos por valores. La I vale 2 amperios y la R1 vale 10 ohmios. El resultado es 20. Lo mismo hacemos con el V2. La corriente es la misma, lo que cambia es la resistencia. Resultado 40. Para el V3, resultado 60. VAB ya lo puedo encontrar con la regla 3, que dice que sume los tres valores. En este caso serían 120. La ciencia de estos ejercicios es tener un planteo, una operación y una respuesta. Eso nos ayuda mucho a lo que es el aprendizaje de este tipo de circuitos, resolución de circuitos. Bueno, espero que el video les haya servido a todas esas personas que estén aprendiendo electricidad. Les queda una guía de lo que se debe de estudiar para seguir aprendiendo electricidad. Hay mucho tema que se puede estudiar. Hasta aquí lo dejo. Hasta pronto.